Muy buenas tardes, queridos hermanos y sobre todo, queridos amigos, porque este vídeo, que está siendo grabado en un lugar muy especial, como podréis ver, en todo un cráter de aquí del campo que imaginariamente ha cavado una bomba. Esta es la idea que os quiero transmitir. Por eso he buscado este sitio, no con un cierto peligro y mucho más para mi estado físico, para representar al máximo la idea que os quiero transmitir. Vamos por faena. Lo que os voy a leer a continuación, y luego haré unas aplicaciones, es algo histórico. No es algo imaginario, inventado por los hombres, no, es algo histórico. Es un escrito de un soldado anónimo caído en los campos de batalla de Normandía en la Segunda Guerra Mundial. Y esto lo recoge la historia. Y el escrito que se encontró en el bolsillo de este soldado que cayó en esos campos, el escrito se titula "Nunca hablé contigo". Sí, así de claro. Este soldado le escribió a Dios esta frase: "Nunca hablé contigo". Y vamos al texto. Dice el escrito: "Escucha, Dios, yo nunca hablé contigo. Hoy quiero saludarte. ¿Cómo estás? ¿Tú sabes? Me habían dicho que no existes. Y yo, tonto de mí, me lo creí. Creí que era verdad. Yo nunca había mirado tu gran obra. Y anoche, desde el cráter que cavó una granada, vi tu cielo estrellado y comprendí que había sido engañado. Yo no sé si tú, Dios, estrecharás mi mano, pero voy a explicarte y me comprenderás. Es bien curioso. En este horrible infierno he encontrado la luz para mirar tu faz. Después de esto, mucho que decirte no tengo, tan solo que me alegro de haberte conocido. Pasada medianoche habrá ofensiva, pero no temo. Sé que tú vigilas. La señal. Bueno, Dios, ya debo irme. Me encariñé contigo. Y aún quería decirte algo que, como tú sabes, habrá lucha cruenta y quizá esta noche aún llamaré a tu puerta. Aunque nunca fuimos amigos, ¿me dejarás entrar si hasta ti llego? Pero si estoy llorando, ¿ves, Dios mío? Se me ocurre que no soy tan impío. Bueno, Dios, debo irme. Buena suerte. Es raro, pero ahora ya no temo a la muerte. Conclusión del escrito. Es raro, pero ahora, después de esta confesión delante del Dios creador, ya no temo la muerte.
Como os he dicho, esto no es una invención humana. Esto está recogido en los anales de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Literalmente, como he leído. Escrito de un soldado anónimo caído en los campos de batalla de Normandía en la Segunda Guerra Mundial y titulado Nunca hablé contigo. Ahora, después de haber dado lectura al escrito, por unos instantes más yo quisiera compartir con vosotros algunas afirmaciones que hace este soldado. Creo que será muy necesario compartirlas. La primera afirmación es cuando dice: me decían que no existes, y yo, tonto de mí, creí que era verdad. Creí que era verdad. Cuando el apóstol San Pablo, en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios escrita, escribe a Timoteo en su capítulo 6 y versículo 20, y después de haberle dado, ya que es el último capítulo de su carta, después de haberle dado varios encargos, le da un encargo final que os voy a leer. Le dice a su hijo en la fe Timoteo: Timoteo, evita los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Sí, te pido que evites los argumentos de la que va por la vida como si fuera la única ciencia. Y estos argumentos no van de acuerdo ni a la existencia de Dios, ni a la palabra de Dios. Ni a la palabra de Dios. Mira, precisamente el domingo pasado en el programa nuestro, el programa de televisión española, la 2, a las 9:30 de la mañana, el programa evangélico, José Pablo Sánchez y Beni Moreno abordaron este tema. Abordaron este tema con una serie de estudiantes, con carreras, y hablaron sobre el asunto de la ciencia, Y con toda razón esos estudiantes, jóvenes todos ellos, entre 20 y 25 años, declaraban con argumentos que la ciencia, la auténtica ciencia, la verdadera ciencia, la ciencia de toda la vida, no se riñe con la fe, ni mucho menos. Y luego declaraban que hay una ciencia que se ha interpuesto, que se está queriendo arrogar el monopolio de la verdad, que esa sí que niega las cosas, pero la auténtica ciencia no la niega, que va. Es más, el escritor Daniel, hace ya 2500 años, escribe en su profecía que la ciencia se aumentaría, cosa que ha sido verdad. Han pasado estos 2500 años y la ciencia se ha aumentado. Por lo tanto, la ciencia no se la puede arrogar esta falsamente llamada ciencia de científicos incrédulos. Ellos están en su derecho en no creer ni en la existencia de Dios, ni en el mundo como ha venido a ser, ni en la inspiración de la Biblia. Están en su derecho, pero que no se arroguen este derecho. Porque esto no es una cuestión de conocimiento, de saber, de ciencia, es una cuestión de actitud del corazón. Y a lo largo de la historia hemos sabido de personas tremendamente científicas y además creyentes en la existencia de Dios. Por ejemplo, Pasteur, el de las vacunas. ¡Qué maravilla! Un profundo creyente en Dios. O Pascal, Blas Pascal, el que hizo la ley del equilibrio de los líquidos. Gran creyente en Dios. Y por citar otro más, Albert Einstein. ¿Cómo? Dirá alguno. ¿Einstein también? El de la relatividad, Albert Einstein. Solo hay que ir a sus escritos para ver que él aceptaba la existencia de Dios y que sabía que su conocimiento le había venido de Dios. Por lo tanto, termino esta primera puntualización. Guárdate, oh Timoteo, de los argumentos de la falsamente llamada ciencia, de la pseudociencia.
una segunda afirmación. Esta segunda afirmación es cuando aquí el soldado dice a Dios: y anoche desde el cráter que cavó una granada, sería un cráter mucho más grande que este en el que yo estoy aquí sentado, desde ese cráter vi tu cielo estrellado y comprendí que había sido engañado. Sí, desde ese cráter y a las puertas de la muerte se cumplió en mí aquel dicho del Eclesiastés capítulo 3 y versículo 11 que declara el sabio Salomón, cuando dice de que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Es decir, que por idea innata, el corazón del hombre acepta la eternidad, porque Dios la ha puesto. Este sello de la eternidad Dios lo ha puesto en el corazón del hombre. Una tercera afirmación, dice aquí el soldado, es bien curioso, en este horrible infierno he encontrado la luz para mirar tu faz. Mira por dónde. ¿Esto que tenía que ser un lugar de desesperación, de despedida final? Resulta que aquí se me ha hecho la luz para encontrar tu faz. El Salmo 19, escrito por David, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y aquí tenemos lo que los entendidos en la materia han llamado la revelación natural, porque si bien es cierto que Dios se ha revelado a través de la historia, a través del pueblo de Israel, a través de las Sagradas Escrituras y finalmente a través del Señor Jesucristo, la máxima revelación, no es menos cierto que originalmente la revelación de Dios vino por medio de la revelación natural. El hombre, aunque no tuviera más cosas, mirando la creación de Dios, llegaría a la conclusión que detrás de una creación tan hermosa tiene que haber un Creador. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Vuelve a decir el mismo salmista en el Salmo 8, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, digo, ¿qué es el hombre? ¿Pero qué somos las criaturas tuyas comparado a todo lo que tú has hecho? ¿Qué somos nosotros? Absolutamente nada. Y finalmente, un último texto escrito por el apóstol San Pablo en su primera carta a los Romanos, capítulo 1, versículos 19 y 20, donde Pablo dice que lo que de Dios se conoce, a los hombres, especialmente a los hombres incrédulos, les es manifiesto. Dentro de ellos mismos tienen la constatación. Pues Dios se lo manifestó. ¡Oh, qué declaración más hermosa! Vuelvo a leerla. Dice Pablo, en un contexto de incredulidad de hombres que teniendo que seguir a Dios y que teniendo que haber creído en Dios lo rechazaron. Dice, pues digo lo siguiente: lo que de Dios se conoce les es manifiesto dentro de ellos. Dentro de ellos está la idea, la convicción de que Dios existe. Dice, pues Dios ya se encargó de manifestárselo. No nos extraña, pues, esta despedida, este escrito totalmente emocionado de este soldado desconocido, de este soldado. Vamos a una cuarta afirmación. Declara aquí el soldado, le dice a Dios: después de esto, mucho que decirte no tengo,
tan solo tengo, pues que me alegro de haberte conocido. Si lo que me está ocurriendo, si los resultados de la guerra son los que estoy viviendo ahora, pero ello ha servido para conocerte por primera vez, que sepas que me alegro, que me alegro. El apóstol San Pablo, cuando va a predicar el Evangelio a la ciudad de Atenas, en el capítulo 17 del libro de los Hechos, declara ante filósofos, ante entendidos, ante la flor innata de la cultura griega, ante lo mejor de lo mejor, les declara lo siguiente: Dios no está lejos de cada uno de vosotros. Vosotros queréis saber, porque me habéis convocado para esto. Queremos pues saber cosas de ti, a ver qué Dios vienes predicándonos. Pues que sepáis una cosa, entre otras, Dios no está lejos de cada uno de vosotros. El ser humano está andando a la deriva, el ser humano anda por sus caminos, el ser humano está andando en camino de perdición, pero es porque Él quiere, es porque el ser humano quiere, porque Dios no está lejos de cada uno de nosotros, solamente es ponerse de rodillas como este soldado, llorar nuestro alejamiento de Dios y pedirle que se revele a nuestro corazón, y Dios lo hará. Porque Dios lo ha hecho en este soldado, lo hizo en mí y en mi hermana Noemí, que la tengo aquí, que es la que me está grabando, hace muchos años, que le hicimos una oración parecida a la del soldado desconocido. Una quinta afirmación que hace el soldado. Le dice ya casi al final a Dios: ¿me dejarás entrar si hasta ti llego? Él presentía que esto era su final. Él declara que habrá guerra pronto, y esta vez aún se ha librado para contarlo, pero la próxima vez no se librará. ¿Me dejarás entrar?, le dice, si hasta ti llego. Tremendo, queridos amigos, tremendo e impactante escrito el de este soldado. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 20, el Señor mismo nos dice: yo estoy a la puerta de tu corazón y voy a llamar a la puerta. Y si alguno oyere mi voz y abriese la puerta del corazón, entraré a él y tendré comunión con él, y él tendrá comunión conmigo. Sobre una mesa, como normalmente se tienen los ratos de comunión y de amistad, pero comunión al fin y al cabo, cenaré con él y él cenará conmigo. El Señor Jesús declaró en su ministerio: al que busca, que sepa que haya, porque Dios es incapaz de cerrar la puerta. En otro momento dice: llama, el que llama, se le abrirá la puerta. Esto le pasó a este soldado. En penúltimo lugar, otra afirmación suya, la sexta afirmación, ya casi al final, y sin darse cuenta, declara: pero si estoy llorando, ¿cómo ha podido ser un cambio tan grande de incrédulo, de agnóstico, de ateo, a un creyente que ha puesto su confianza y su fe en Dios? Estoy llorando. Tremendo cambio, queridos amigos. Tremendo cambio que se produce en todos aquellos que después de un tiempo de ir y de vagar lejos de Dios, se dan cuenta y vuelven a Dios y le piden perdón por sus pecados. Tremendo cambio. Podríamos acudir a muchos ejemplos de la Escritura, pero tengo en mente el ejemplo de aquel hombre endemoniado que está en el Evangelio de Marcos, capítulo 5. Era un hombre que le llamaban Legión.
Porque cuando el Señor Jesús le pregunta, él declara y reconoce que le llaman legión porque tiene legiones de demonios dentro de él. Tiene legiones, no uno ni dos. Creo que eran 2000, casi nada. Este hombre dice que lo ataban con cadenas, los de la ciudad, los del pueblo, y la rompía. Dice que sería con piedras en la cara y en la cabeza. Dice que nadie podía atarlo. Era el terror del pueblo. Y cuando aparece por allí el Señor Jesús y se encuentra con el Señor Jesús, primero le dice al Señor que se vaya, que es un endemoniado. Pero cuando el Señor Jesús lo sana de su enfermedad, este es un hombre cambiado, como este soldado desconocido. Dice el texto que posteriormente a este hombre lo vemos sentado a los pies del Señor Jesús, lo vemos que ha recuperado o recobrado su cabal juicio y le vemos rogándole que le deje estar con él, que lo quiere seguir, que donde vaya el Señor quiere ir él. Un hombre totalmente cambiado, como el soldado desconocido. Y ya finalmente, y con esto cerraremos el vídeo, una séptima puntualización. Dice, cuando ya se despide de Dios y le dice, bueno, Dios, debo irme, buena suerte, reflexiona con sí mismo y dice, es raro, pero ahora ya no temo la muerte. Sí, esta es la realidad. Yo viniendo para aquí desde mi casa, y aunque esto no lo tenía preparado decirlo, pero ya sabéis que a mí la improvisación me puede. Venía contento y venía pensando en esto. Y venía pensando en cuando yo tenía 7 y 10 años, que venía por estos lugares y ahora estoy a punto de cumplir 80. Y le venía diciendo al Señor, Señor, cuando tú quieras estoy dispuesto, llámame para ir a tu presencia y mira de hacerlo cuanto más pronto. Yo quiero estar contigo. La vida aquí abajo en la tierra ya me sobra, ya me está de más. Si esto es historia, hace media hora estaba pensando esto yo y diciéndoselo al Señor mientras conducía mi coche. Es raro, dice, pero ahora ya no temo la muerte. El apóstol San Pablo, escribiendo la carta a los Romanos capítulo 8, versículo 35 en adelante, dice de que ni lo alto ni lo bajo, ni lo profundo, ni esto ni lo otro, ni la enfermedad, ni la muerte, ni la prueba, bueno, cualquier cosa que nos pueda venir en este mundo, nada de esto nos podrá apartar de la fe que es en el Señor Jesucristo. ¡Nada! Y mira que el apóstol San Pablo lo estaba pasando mal y sufrió persecuciones y cárceles. Cárceles no por culpa suya, sino por predicar el Evangelio. Y dice, pero nada de esto que me pueda venir. Y todos sabemos cuando el Señor lo llamó, que no es momento ahora de decirlo, 2 Timoteo capítulo 4, este es el último capítulo de su vida. ¡Ay, qué maravilla, qué maravilla! Un día os predicaré sobre él. Dice, ya estoy preparado. He peleado la buena batalla, he guardado la fe, he acabado la carrera. Señor, llévame a tu presencia, un hombre en paz, como era el apóstol San Pablo. Y ya escribiendo la carta a los filipenses desde una cárcel. Y alguien dirá, hombre, pues desde una cárcel no creo que se digan cosas bonitas acerca de Dios, ni de la situación del encarcelado. Pues Pablo las dice, mirad lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 21 al 23. Dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo no sé si saldré de esta cárcel, pero si el Señor decreta que me vaya a su presencia, gano, porque aquí en esta tierra solamente hago que sufrir. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es lo que le pasó a este soldado
anónimo, caído en los campos de batalla de Normandía en la Segunda Guerra Mundial. Voy a terminar, como siempre, en una sentida oración al Señor. Señor y Padre, te damos muchas gracias, porque tú en tu providencia has permitido que se recuperase este escrito de este soldado y haya pasado a los anales de la historia como algo real. Y ahora los creyentes nos podemos gozar en la declaración de fe de este soldado y podemos aprovechar el escrito para hablarles a aquellos que todavía no te han conocido, para que se den cuenta que tienen que pararse en la carrera de la vida y que tienen que acercarse a ti y pedirte perdón por sus pecados. Gracias, Señor, por esta narración, por este escrito. Bendice este vídeo, bendícenos a nosotros, ayúdanos en nuestras necesidades y en nuestros sufrimientos. Gracias por haberte conocido, gracias casi por esos 60 años que dentro de poco hará que yo entregué mi vida a ti, muy cerca de aquí, donde estoy grabando este vídeo. Recibe mi gratitud. Te lo pido todo ello en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.